En esta semana pasada ha causado un tremendo revuelo en los medios noticiosos la noticia aparecida en los medios de información de que un científico norteamericano se propone dar los primeros pasos para clonar a un ser humano. Supongo que muchos aquí están al tanto del hecho de que recientemente unos científicos escoceses lograron clonar a una oveja a quien pusieron por nombre Dolly, a partir de una célula de la oveja madre, y a través de un complicado proceso, estos científicos de Escocia lograron reproducir una oveja idéntica a la madre sin la participación de un ovejo macho. Es a eso que llamamos clonación. Y ahora un científico norteamericano llamado Richard Seed de Chicago se propone hacer lo mismo con seres humanos. Desde la clonación de Dolly se viene comentando los factores éticos envueltos en un experimento como este, y varios gobiernos ya se han opuesto tajantemente a que se intente algo así. De hecho, la Casa Blanca se opone a este proyecto porque va en contra de la ética, va en contra de la moral, pero por el momento no se sabe lo que el Congreso dirá finalmente sobre el tema. Ahora bien, no es mi interés en esta mañana detenerme a considerar este asunto de la clonación, ni los argumentos que podemos aducir en su contra. Traigo esta noticia a colación simplemente porque levanta una interrogante más profunda. ¿Qué es lo que determina que algo va contra la ética y contra la moral? ¿Es acaso el consenso de la sociedad? Si el Congreso norteamericano decide legislar en contra de estos experimentos con seres humanos, ¿cuál sería la base sobre la que sostendrían esa legislación? Todavía podríamos ir más lejos y preguntarnos, ¿qué derecho tiene un gobierno de prohibir a un científico ese tipo de experimento? ¿De dónde derivan los gobiernos su autoridad? La palabra de Dios responde a esta interrogante en una forma clara, precisa, en el texto que nuestro hermano, el pastor Salvador Gómez, leyó en esta mañana en la lectura consecutiva, Romanos capítulo 13. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque él, aunque no lo sepa, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada para infligir castigo, pues es servidor de Dios, vengador de Dios, para castigar al que hace lo malo. Este texto de Romanos 13 establece al menos dos cosas con respecto al gobierno humano. En primer lugar, que su autoridad se deriva de Dios. Pablo dice claramente, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay en el mundo, por Dios, han sido establecidas. Los gobiernos tienen autoridad porque Dios ha establecido que haya autoridad gubernamental en el mundo. En segundo lugar, aprendemos del texto que el gobierno humano es una provisión, no una prohibición, es una provisión de Dios al mundo para frenar el avance de la maldad. ¿Qué dice Pablo en el versículo 3? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Y dice en el versículo 4 que Él es vengador de Dios para castigar al que hace lo malo.
se espera de los gobiernos humanos que castiguen el mal y recompensen el bien. Pero eso trae otra interrogante. ¿Cómo se determina que algo está bien o que algo está mal? ¿Cuál es el criterio que vamos a usar para definir una cosa y la otra? ¿Depende eso del criterio de los gobernantes? ¿O depende tal vez del criterio de los gobernados? Es decir, el consenso de la mayoría. ¿Cuál es el criterio que debe usar el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica para determinar, prohibir o permitir los experimentos de Richard Seed? Si es Dios quien ha conferido autoridad al gobierno, debemos esperar que sea Dios quien determine también cuál es el patrón que diferencia el bien del mal. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha dejado en su palabra y de manera resumida en el Decálogo. Podemos diferenciar el bien del mal porque Dios ha hablado al respecto, porque Él no nos ha dejado a expensas de nosotros mismos para determinar un asunto tan importante. Y en los 10 mandamientos encontramos en una forma resumida, magistralmente condensada, la voluntad moral de Dios para el hombre. En el edificio del Tribunal Supremo en Suiza hay una pintura que ilustra perfectamente este punto. Al final del siglo pasado, cerca del 1900, se le encargó a Paul Robert, un artista suizo convertido al cristianismo, que pintase un gran mural en las escaleras que conducen a las oficinas del Tribunal Supremo. Su obra se titula La justicia instruyendo a los jueces. La justicia como si fuera una persona, como un ente personal, la justicia instruyendo a los jueces. En el primer plano del cuadro, del mural, se ven toda clase de litigios entre seres humanos, problemas familiares, problemas laborales, etc. Por encima de ellos están los jueces suizos con su característico atuendo, con un babero blanco enfrente. Ahora, ¿cómo han de juzgar estos jueces los litigios que se le presentan? La respuesta del artista es, allí está justicia. Justicia, no con los ojos vendados, sino con los ojos descubiertos, y no con la espada vertical como solemos verla, sino con la espada apuntando hacia abajo a un libro que está rotulado para que todos puedan identificarlo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, este cuadro es toda una teoría sociológica. Es toda una teoría acerca del gobierno y la forma en que debe implantar las leyes. Como alguien ha dicho, la justicia no consiste meramente en los promedios de unas estadísticas, la justicia necesita una base inconmovible. No es lo que dicen las estadísticas, hermanos, lo que se debe aplicar. No es lo que acepta la mayoría, lo que es bueno y aceptable desde el punto de vista moral y ético. Es lo que Dios ha dicho en su palabra y que encontramos en una forma resumida y condensada en el Decálogo. Si echamos a un lado los 10 mandamientos, perdemos por completo el parámetro necesario para trazar la línea demarcatoria entre lo que está bien y lo que está mal. Y quedamos a expensas del criterio de hombres falibles y contradictorios. Protestan contra Richard Seed por su intención de clonar seres humanos. Y nosotros decimos amén. Estamos de acuerdo con estas protestas. Creemos que ciertamente este tipo de experimento va contra la moral y va contra la ética. Pero entonces legalizan el aborto. Y no pueden ver que tan pecaminoso y perverso es una cosa como la otra. No hay parámetro. Y no hay parámetro porque nuestra generación ha decidido echar a un lado las normas de Dios. Nuestra generación se ha tomado la prerrogativa de redefinir la palabra moralidad. Es el hombre quien determina lo que es moral y lo que no lo es, independientemente de lo que Dios opine
al respecto y consecuentemente tenemos a un mundo cada vez más confundido. Lean las noticias. Hace unas semanas atrás se aprobó en Holanda el matrimonio entre homosexuales. Y hace otras semanas atrás leímos sorprendidos en los periódicos que una madre fue condenada a prisión en Estados Unidos y a pagar una multa que, si no recuerdo mal, fue de unos $10,000 solo por haberle pegado a su hija de 14 años, quien persistía en llegar a las 4 de la mañana a la casa totalmente drogada. Y la madre fue condenada. Hermanos, ¿qué sociedad es esta en la que estamos viviendo? ¿Qué sociedad es esta en la que nos ha tocado vivir? Una sociedad sin criterio. Una sociedad donde cualquier crimen puede ser justificado si se logra convencer al jurado que el criminal sufrió algún trauma en su niñez. Se supone que un sufrimiento del pasado justifica una acción violenta y criminal en el presente. Se han echado a un lado los mandamientos de Dios y al hacerlo nos hemos quedado sin punto de referencia. No hay punto de referencia, no hay parámetro, no hay criterio. Hermanos, es la ley de Dios lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Si quitamos la ley, desaparece esa línea demarcatoria imprescindible para el buen funcionamiento de toda sociedad humana. Pablo dice en Romanos 4:15, sin ley no hay transgresión. Sin ley no hay transgresión. Nadie puede ser culpado por violar una ley que no existe, o por violar una ley que ya no está en vigor. Y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Pocas cosas pueden ser calificadas hoy como malas. ¿Qué es malo en el día de hoy? ¿Qué es malo? El concepto de pecado ha pasado a la historia. Pero lo cierto es que Dios ha promulgado su ley, y aunque los hombres lo reconozcan o no, esa ley moral de Dios continúa en vigor, demandando la obediencia de todo hombre, y algún día todos seremos juzgados sobre la base de esa ley. Quizás nunca antes en la historia ha sido tan necesario que se vuelva a revisar ese estándar moral divino que ha sido resumido y condensado en los 10 mandamientos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en esta serie de sermones. Los que visitan asiduamente nuestra iglesia saben que hace unos meses atrás iniciamos una serie de estudios en el Decálogo, y que nos encontramos en estos momentos en su etapa introductoria, en la que hemos establecido la relevancia del Decálogo para nosotros hoy. En nuestro sermón anterior, y tomando en cuenta que estamos a punto de entrar a considerar cada uno de los 10 mandamientos por separado, comenzamos a enumerar una serie de principios que debemos tomar en cuenta para la correcta interpretación de los 10 mandamientos. Hermanos, si no conocemos estos principios de interpretación, nos quedaremos cortos de entender las verdaderas demandas de la ley moral de Dios, y cometeremos probablemente el mismo error de los fariseos, que se sentían satisfechos con una obediencia a medias, simplemente porque se acomodaban a la letra de la ley, sin preocuparse en absoluto por el espíritu de la misma. Como hemos visto ya, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte no solo reiteró el hecho de que estamos bajo la autoridad de la ley moral de Dios, y aún dijo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Pero el Señor también restauró el verdadero significado de la ley. Y si queremos transitar por un camino seguro, debemos interpretar el Decálogo de la misma manera como Él lo interpretó. Y eso es lo que trataremos de hacer a través de estos principios. De modo que a medida que avancemos en el estudio de los 10 mandamientos, comprendamos la verdadera esencia de ellos y nadie se pregunte de dónde sacó el pastor tantas cosas de un solo mandamiento. Porque vamos a ver, hermanos, que los mandamientos son muy amplios. De hecho, el salmista dice, amplios son tus mandamientos. Son muy amplios. Muy amplios. En el estudio anterior, por causa del tiempo, solo pudimos considerar el primero de estos principios. ¿Y cuál es? Que los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el Decálogo
se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Cuando vayamos a estudiar los 10 mandamientos, debemos recordar que los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el Decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Y lo que queremos decir simple y llanamente es que todas nuestras facultades como seres humanos que somos son contempladas en cada uno de los mandamientos contenidos en el Decálogo. Lo que hacemos con nuestros miembros físicos, lo que hablamos con nuestros labios, lo que vemos con nuestros ojos, aún lo que pensamos, imaginamos y deseamos en nuestras mentes y corazones. Todo eso está contemplado en cada uno de los mandamientos. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, no se preocupen ya por los 10 mandamientos. Yo vine a traer la gracia y a anular completamente la ley. ¿Eso es lo que dice Cristo? No. No, el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No son únicamente las acciones de la mano homicida lo que el 6º mandamiento contempla. Todas nuestras facultades como seres humanos están contempladas en el mandamiento. El enojo del corazón, las palabras que salen de nuestros labios en un momento de enojo descontrolado, estas cosas constituyen una violación del 6º mandamiento, aunque no lleguen a materializarse en una acción homicida. Hermanos, Dios juzga eso como un crimen. Un crimen que si bien no es castigado en el tribunal de los hombres, sí será castigado en el tribunal de Dios. ¿Qué dice el Señor en el versículo 22? Si haces estas cosas y mueres en impenitencia, quedarás expuesto al infierno de fuego. El mismo principio de interpretación lo encontramos en la manera como Cristo trata con el 7º mandamiento, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más, vemos que el mandamiento alcanza lo que vemos con nuestros ojos y lo que codiciamos en nuestro corazón. El 7º mandamiento no se limita a prohibir que un hombre tome para sí la mujer de otro, o cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. El 7º mandamiento tiene que ver también con lo que codiciamos con el corazón. El 7º mandamiento regula lo que pensamos con nuestras mentes, lo que deseamos internamente hablando. Como decíamos la vez anterior, es posible que las circunstancias impidan a un hombre llevar a cabo sus deseos. El temor a las consecuencias, el cuidado de la reputación personal, todas estas cosas pueden guardar a un hombre, a una mujer, de cometer el pecado que han concebido en su corazón, pero ante los ojos de Dios ya son culpables de adulterio, porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Ya adulteró con ella, dice el Señor. Tan pronto como la voluntad dio su consentimiento al deseo pecaminoso, el adulterio ya fue cometido, aunque nunca pueda ser consumado. Ese es el verdadero alcance del 7º mandamiento. No se trata únicamente de lo que sucede con nuestros miembros físicos, hermanos. Todas las facultades de nuestra humanidad están contempladas en cada uno de los mandamientos. Y cuando nos acerquemos al estudio del Decálogo, debemos tomar en cuenta este principio de interpretación enseñado por Cristo mismo. Pues de lo contrario, nos quedaremos cortos a la hora de establecer lo que cada uno de estos mandamientos prohíbe u ordena. Segundo principio. Segundo principio de interpretación del Decálogo.
cuando un pecado es prohibido en el decálogo, el deber opuesto es mandado. Y cuando un deber es mandado, el pecado opuesto es prohibido. Como parece un juego de palabras, lo voy a repetir otra vez. No es un trabalenguas, hermanos, es algo importante. Cuando un pecado es prohibido en el decálogo, no harás esto. El deber que se opone a ese pecado es mandado. Entonces debes hacer esto otro. No es que te limites únicamente a dejar de hacer lo malo, es que este pecado que es prohibido aquí incluye ciertos deberes positivos que debes hacer. Y cuando un deber es mandado, tú debes hacer esto. El pecado que se opone a ese deber también es prohibido. Y una vez más debemos recurrir a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para ver allí la forma en que Él aplicaba este principio al interpretar los 10 mandamientos. Mateo 5:21 otra vez. Ya leímos el texto. Como hemos visto ya, el Señor está tratando aquí con la correcta interpretación del 6º mandamiento. Y ha establecido ya que este mandamiento no tiene que ver únicamente con lo que hacemos con nuestras manos, con apretar un gatillo, con empuñar un cuchillo, o echar un veneno en un vaso o en una comida. El 6º mandamiento tiene que ver con el enojo que guardamos en el corazón, con lo que decimos con nuestros labios. Ahora noten el versículo 23. Por tanto, hermanos, Cristo no ha cambiado de tema. El Señor continúa tratando con la correcta interpretación del 6º mandamiento. Y dice ahora, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El pecado de homicidio es prohibido en el 6º mandamiento, pero al mismo tiempo el deber opuesto es mandado. Haz todo lo que esté a tu alcance por mantener una relación correcta, amistosa, pacífica con los demás. Eso es parte de tu obediencia al 6º mandamiento. El procurar establecer y mantener un clima de paz y de amor en tus relaciones personales. Es un mandamiento negativo, no matarás, pero que lleva consigo un conjunto de deberes positivos. Hay ciertas cosas que tú debes hacer a la luz del 6º mandamiento. Cuando un pecado es prohibido, el deber opuesto es mandado. Y de igual modo, cuando un deber positivo es mandado, el pecado opuesto es prohibido. Ahora, hay algo interesante en los 10 mandamientos, y es que solo hay 2 mandamientos positivos en el decálogo. Hoy día nos dicen, no es bueno usar tanto el no. Los niños aprenden primero a decir que no, antes de decir que sí, y eso los traumatiza. Bueno, entonces Dios no es un padre muy sabio, porque Dios dio 10 mandamientos, y 8 son negativos. 8 dicen no, y hay 2 que dicen sí. Hay 8 negativos, hay 2 positivos, y Él es el todo sabio Dios. El todo sabio Dios. Ahora, ¿cuáles son estos 2 mandamientos positivos del decálogo? El 4º y el 5º mandamiento. El 4º mandamiento nos ordena santificar el día de reposo. Eso es positivo. Debemos apartar un día de cada 7, en este caso el domingo, conmemorando la resurrección de Cristo. Debemos apartar ese día del resto de los días para adorar a Dios en una forma especial. Pero eso significa, a su vez, que debemos abstenernos de hacer ciertas cosas en ese día que lo conviertan en un día común y corriente. Isaías capítulo 58. Hay cosas que nosotros podemos hacer todos los otros días de la semana, menos el domingo. Yo no puedo hacer del domingo un día común y corriente. ¿Por qué? Por lo que dice el texto. Ese día debes santificarlo. Ese es el deber positivamente ordenado. Hay pecados prohibidos. Noten, hermanos, cómo Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, interpreta el 4º mandamiento. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras. El mandamiento es positivo. Debes santificar ese día. Pero si vas a santificar ese día, hermanos, hay cosas que tú no te puedes permitir en ese día. Ese no es el día para andar en tus propios caminos, ese no es el día para hacer tu voluntad, ese no es el día para hablar tus propias palabras. Es el día del Señor. Y si lo vamos a santificar correctamente, hay cosas que debemos hacer, pero hay cosas que debemos abstenernos de hacer. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas que convertirían ese día en un día común y corriente. Lo mismo vemos con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es el otro mandamiento positivo. Ahora, noten, hermanos, cómo el Señor Jesucristo lo interpreta. Mateo capítulo 15, versículo 3. Mateo capítulo 15, versículo 3. ¿Cómo interpreta aquí Cristo el quinto mandamiento? En el versículo 3, los fariseos le habían preguntado al Señor por qué ellos quebrantaban, los discípulos, la tradición de los ancianos, porque no se lavaban las manos cuando comían pan. Eso no estaba en la Biblia, era parte de la tradición. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El mandamiento es de Dios, la tradición es de ustedes. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y ahora el Señor conecta el quinto mandamiento con Éxodo 21, 17 y dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El Señor Jesucristo entendía que Éxodo 21, 17 es una interpretación del quinto mandamiento. Maldecir al padre o a la madre es una violación del quinto mandamiento. Ahora, el quinto mandamiento no es negativo en sí mismo. El quinto mandamiento no prohíbe nada. En sí mismo, en su propia palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero Cristo dice, sí, pero lleva incluido que los pecados opuestos a ese deber son prohibidos. Toda forma de irrespeto a los padres está contemplada en el quinto mandamiento. Es así, hermanos, como debemos interpretar el decálogo. Cuando un pecado es prohibido, el deber opuesto es mandado. Y cuando un deber es mandado, el pecado opuesto es prohibido. Así que cuando estemos en el estudio del decálogo, y desde este púlpito comencemos a sacar aplicaciones de los 10 mandamientos, hermanos, yo quiero amarrar vuestras conciencias que no son invenciones mías. Quiero amarrar vuestras conciencias a que esa es la manera en que Cristo y los apóstoles interpretaron los 10 mandamientos. Tercer principio. Tercer principio de interpretación. Los pecados prohibidos y los deberes mandados en el decálogo se extienden a todos los pecados y deberes que pertenecen a esa misma categoría. Vuelvo y repito otra vez. Los pecados prohibidos y los deberes mandados en el decálogo se extienden a todos los pecados y deberes que pertenecen a esa misma categoría. Lo que queremos decir con esto es que cuando un pecado es prohibido en el decálogo, son prohibidos todos los que pertenecen a esa misma categoría de pecado. Y de igual modo, cuando un deber es mandado, todos los deberes de esa misma categoría son mandados también. Por ejemplo, cuando estudiemos el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, veremos que este no se aplica únicamente a la relación de padres e hijos. La esencia de este mandamiento es el respeto que se debe a la autoridad, a toda autoridad que Dios ha impuesto sobre nosotros.
se aplica directamente a la autoridad paterna en el mandamiento, pero se extiende a toda relación de una autoridad con sus subordinados, a la relación de un maestro con sus alumnos, a la relación de un pastor con las ovejas, a la relación de un gobernante y sus gobernados. Toda insubordinación contra una autoridad establecida es una violación del quinto mandamiento, porque es un pecado que pertenece a esa misma categoría de pecado. ¿Ven la idea? Toda insubordinación pertenece a la misma categoría de pecados que se prohíbe en el quinto mandamiento. Pastor, eso suena lógico, pero usted mismo nos ha enseñado que nuestra conciencia debe ser cautiva de la palabra de Dios. Convenza nuestra conciencia de que este es un principio bíblico. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, y ahora noten, queriendo ser doctores de la ley, y luego veremos qué ley, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena. Pablo no era antinomiano. La ley es buena. No era buena en el Antiguo Testamento, seguía siendo buena en el Nuevo Testamento. La ley es buena, pero si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, ¿qué estaba pasando en la ciudad de Éfeso? Había unos supuestos maestros de la ley, y noten que Pablo luego cita los 10 mandamientos, en el mismo orden del decálogo. Es decir, que se refería, evidentemente, por lo menos incluía los 10 mandamientos. Estos supuestos maestros estudiaban la ley, pero ¿qué hacían? Especulaban, cada vez que encontraban una palabra en la ley, inventaban toda una historia y se iban con un cuento por ahí, en su interpretación de la ley. Y en esa especulación ellos perdían el efecto que la ley debía hacer en ellos, convencerlos de pecado. Note lo que dice el versículo 4, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Todo eso lo sacaban ellos de la ley. Inventaban historias de la ley. Y al hacerlo, por supuesto, la ley no los convencía de pecado. Leían la ley, pero no se sentían convictos de pecado por la ley. No estudiaban la ley como seres que pertenecen a una raza caída y pecadora, y consecuentemente la ley no los afectaba como debía. Y Pablo dice, la ley no fue dada para el justo. En otras palabras, la ley no fue dada tomando en consideración que el hombre era perfecto. Cuando Pablo dice allí, la ley no fue dada para el justo, no está implicando de ninguna manera que hay personas que son justas. Está usando la palabra en el mismo sentido en que la usó Cristo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quería decir Cristo que habían personas justas a las que Él no había venido a llamar porque no lo necesitaban? No, lo que Cristo quería decir era que cuando una persona se cree justa, no va a oír el llamado de Cristo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que vienen al arrepentimiento? Aquellos que saben que no son justos. Bueno, la ley no fue dada para el justo,
Porque dice la Biblia en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es imposible que un ser humano se exponga a la ley y no vea su pecado, a menos que se crea a sí mismo justo. Y Pablo dice, están usando la ley ilegítimamente. Ese no es el uso legítimo de la ley. La ley fue dada para hacernos ver nuestro pecado. Vamos a suponer que llega a tus manos un folleto describiendo una enfermedad rara y mortal. El folleto dice que los síntomas más comunes de esta enfermedad son mareos, sudor copioso y un terrible dolor de cabeza. Usted toma el folleto, pero usted se siente saludable y fuerte. Por lo tanto, lo lee simplemente como algo interesante. Oye, qué interesante, mira, se ha descubierto una nueva enfermedad extraña. ¿Cuántas cosas raras están pasando? Usted lo lee como un folleto interesante. Pero si providencialmente los días anteriores usted ha estado sintiendo mareos, ha estado sudando copiosamente y ha estado teniendo terribles dolores de cabeza, usted leerá el folleto de una manera muy diferente. Porque usted se verá descrito en el folleto. Hermanos, Dios espera que los pecadores se vean retratados en los 10 mandamientos. Dios espera que vean allí su pecado para que acudan a Cristo en busca de perdón y salvación. Pero estos maestros de la ley leían la ley como si ellos fuesen justos. Leían la ley como si pudiesen exponerse al estudio de este pasaje de las Escrituras como un documento interesante. Oye, tú te has puesto a sumar las palabras que hay en el Decálogo, son tantas, y coinciden exactamente con tantos meses, y hacían toda una historia. Pablo dice, esa no es una forma legítima de estudiar la ley. Como un documento interesante sobre el cual podemos especular. La ley es buena si uno la usa legítimamente, recordando que pertenecemos a una raza caída y examinando nuestras vidas a la luz de ellas. No es que había nadie justo que no necesitara la ley. No, eso no es lo que el texto enseña. Volvemos al punto. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No habían justos que no necesitaran el llamado de Cristo. No lo sabían, pero Cristo está diciendo, solo si tú crees que eres injusto, oirás mi llamado. Bueno, la ley solo sirve a aquel que entiende que no es justo. Ahora bien, para poder hacer un uso legítimo de la ley, debemos interpretarla adecuadamente. Y en los versículos 9 y 10, Pablo hace un desglose de los mandamientos en el mismo orden en que los encontramos en el Decálogo. Las primeras 4 palabras describen a los pecadores en sentido general. Pablo dice, la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y de inmediato usa 2 términos que se usaban regularmente para señalar a aquellos que transgreden sus deberes para con Dios, irreverentes y profanos. Estos 2 términos contemplan a los hombres como transgresores de la primera tabla de la ley. ¿Quiénes son irreverentes y profanos? Aquellos que violan el primero, el segundo, el tercero y el 4 mandamiento. Luego vienen las transgresiones a la segunda tabla de la ley, en el mismo orden en que los encontramos en los 10 mandamientos. Noten el versículo 9 al final. Para los parricidas y matricidas. ¿Cuál es el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es el peor pecado que se puede cometer en contra del padre o de la madre? Matarlos. Pablo está tomando aquí el mandamiento y lo está llevando a su última consecuencia y dice, ese mandamiento fue escrito en contra de los parricidas y matricidas. Aquellos que violan el 5º mandamiento en su máxima expresión. Lo mismo vemos en el versículo 9 al final. Para los homicidas, no matarás, el 7º mandamiento. El 8º mandamiento dice, no hurtarás. Y dice aquí, para los secuestradores. El peor robo que se puede hacer es robar a un ser humano. Y Pablo dice aquí, el 8º mandamiento prohíbe el secuestro.
Pero ahí no dice no secuestrarás, ahí dice no robarás. Sí, pero cada uno de los mandamientos se extienden a todos los pecados que pertenecen a esa misma categoría de pecados. Los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, la Biblia dice no dirás falso testimonio. Pero eso no solamente prohíbe el que tú digas algo falso de otra persona, incluye todo tipo de mentira. Porque cada uno de los mandamientos se extienden a todos los mandamientos, a todos los pecados de esa misma categoría. El versículo 10, hay un mandamiento allí que se me fue. Dice, para los fornicarios y para los sodomitas. El séptimo mandamiento. No adulterarás. Ahora, hermanos, ese mandamiento únicamente tiene que ver con una relación sexual ilícita entre un hombre casado y una mujer casada. No, Pablo dice, ese mandamiento incluye a todos los fornicarios, incluye a los sodomitas. En otras palabras, a la homosexualidad. Aunque el mandamiento en sí no usa la palabra homosexualidad, pero son pecados que pertenecen a esa misma categoría de pecados prohibidos en el séptimo mandamiento. Y finalmente Pablo dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Como pueden ver, hermanos, cuando un pecado es prohibido, todos los pecados que pertenecen a esa misma categoría de pecado son prohibidos también. Otro texto que podemos citar para probar nuestro punto, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo establece cuál es nuestra posición ahora que nosotros estamos en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice, hermanos, ustedes han sido resucitados juntamente con Cristo, están sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Qué debemos hacer ahora? El antinomiano dirá, no, nada, ya estamos en Cristo. Ya no hay nada que yo tenga que hacer, ya Él lo hizo todo por mí, ya yo tengo simplemente que vivir mi vida en una forma natural, yo voy a hacer aquello que agrada a Dios. Pablo no pensaba así, porque Pablo dice ahora en el versículo 5, haced morir. ¿Quién debe hacer morir? El creyente debe hacer morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo usa aquí varias palabras que desglosan el séptimo mandamiento. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todo eso está prohibido en el séptimo mandamiento. Pertenecen a la misma categoría de pecados prohibidos en el séptimo mandamiento. Pero ahora añade Pablo, y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Hermanos, Pablo está diciendo aquí que el tener avaricia es una violación del primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y dónde aparece la palabra avaricia, la palabra codicia? ¿Dónde aparece el amor al dinero? En esas palabras, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pablo ni siquiera dice, la avaricia se asemeja a la idolatría. La avaricia tiene algo que ver con la idolatría. No, Pablo dice, la avaricia es idolatría. Es una violación del primer mandamiento. Ese primer mandamiento no prohíbe únicamente adorar a Baal, o adorar a Moloch, o adorar a Dagón, o cualquier otro dios fuera del Dios vivo y verdadero. Ese mandamiento no incluye el postrarse delante de imágenes de talla, delante de cuadros. La esencia de este mandamiento es que nuestros afectos
nuestra devoción, nuestra esperanza deben ser colocados únicamente en Dios. Cualquier otra cosa que nosotros amemos más que a Dios, cualquier cosa en la que esperemos y descansemos más de lo que esperamos y descansamos en Dios, es una violación del primer mandamiento. Y Pablo dice, hermanos de Colosas, haced morir lo terrenal en vosotros. Ahí está el decálogo. Ustedes no deben violar las leyes instituidas por Dios en ese documento. Pablo no dijo, no, ya estamos bajo la gracia. No, Pablo dijo, hagan morir esas cosas. Hagan morir esas cosas porque esas cosas están prohibidas por Dios. ¿Dónde? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Cuando se prohíbe un pecado, hermanos, la prohibición se extiende a todos los pecados que pertenecen a esa misma categoría. ¿Cuándo se prohíbe la mentira? Se prohíbe abultar precios, ¿es una mentira? Se prohíbe exageraciones dichas con el propósito de tergiversar la verdad, ¿eso es mentira? Todos los pecados que pertenecen a esa misma categoría de pecados. Bien, hermanos, aún restan otros principios que debemos tomar en cuenta a la hora de exponernos al estudio de los 10 mandamientos. Pero pienso que probablemente los trataremos en la próxima ocasión. Por ahora solo deseo traer 2 aplicaciones prácticas a la luz de lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, primera aplicación práctica. Cuando interpretamos los 10 mandamientos, como Cristo y los apóstoles lo hicieron, viene a ser evidente la necesidad que tenemos de la gracia de Dios para ser salvos. Cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos y los interpretamos como Cristo los interpretó, como los apóstoles lo interpretaron, algo viene a ser evidente. Yo necesito la gracia de Dios para ser salvo. Hermano, ¿quién puede llenar la medida de lo que la ley exige? Viendo la ley bajo esa perspectiva, ¿quién puede llenar la medida? Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mi amigo, si te quieres salvar teniendo una buena conducta, he aquí lo que Dios exige de ti. Que obedezcas a la perfección los 10 mandamientos sin violar uno solo de ellos en ningún momento de tu vida. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que eso nadie puede hacerlo. Eso nadie puede hacerlo. Y por esa razón el Señor no nos dio su ley para que tratemos de salvarnos cumpliéndola. La ley fue dada más bien para mostrarnos nuestra pecaminosidad, para que veamos nuestra impotencia, para que podamos ver claramente nuestra condición perdida delante de Dios. Y así seamos movidos a acogernos a su gracia y a su misericordia. Hubo uno, mi amigo, que sí llenó el estándar de la ley a la perfección. Hubo uno que nunca violó ninguno de los mandamientos en ningún momento de su vida, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y a pesar de no haber pecado nunca, murió en una cruz como un criminal. ¿Sabes para qué? Para salvar a todos los que esperan en Él, que sí eran pecadores. O que sí son pecadores. Mi amigo, esa es la buena noticia del Evangelio. Hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Hay salvación en Cristo por la gracia y misericordia de Dios para todo aquel que acude a Cristo, dejando de confiar en su decencia, dejando de confiar en sus buenas obras, dejando de confiar en su religión, dejando de confiar en su buena conducta y confiando únicamente en Él. Por medio de la fe, la justicia perfecta de Cristo será puesta en tu cuenta y de ahí en adelante Dios te verá como Él ve a Cristo, como uno que nunca ha violado los 10 mandamientos.
Quiera el Señor, mi amigo, que pases tú también en esta mañana por la misma experiencia por la que pasó el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Hablando de aquellas personas que confiaban en su propia justicia, en su propia religión, en su propia decencia para salvarse. Pablo dice, si alguien tiene de qué confiar en su propia carne, soy yo. Dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, como lo mandaba la ley. Del linaje de Israel, no un pagano gentil. De la tribu de Benjamín, el hijo más querido de Jacob, la primera tribu, o el niño que nació en la tierra prometida y la primera tribu que dio un rey al pueblo de Israel. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, la religión más estricta. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, externamente hablando. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué fue lo que él perdió? Él perdió ese confiar en su decencia, ese confiar en su moral, ese confiar en su religión. Ahora Pablo tenía esa confianza que él tenía en sí mismo como una basura. Porque él quería ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que se nos es imputada, puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Mi amigo, Dios no aceptará en su tribunal tu propia justicia porque es una justicia imperfecta, es una justicia que se queda corta de llenar la medida de la ley de Dios. Pero Dios en su amor ha provisto el remedio, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Esa justicia de Cristo será tuya y entonces, y solo entonces, serás acepto delante de Dios. En segundo lugar, quiero traer unas breves palabras de aplicación para los hermanos en Cristo. Para los hermanos en Cristo. Cuando interpretamos los 10 mandamientos como Cristo y los apóstoles lo hicieron, también viene a ser evidente que necesitamos de la gracia de Dios para ser santos. También viene a ser evidente que necesitamos de la gracia de Dios para ser santos. Así como necesitamos de la gracia para ser salvos, así continuamos necesitados de la gracia de Dios cada día para ser santos. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo reconocía en su propia vida el papel que había jugado la gracia de Dios, no solo para salvarlo cuando él iba camino a Damasco, esa gracia de Dios que había estado con él desde aquel día hasta el día en que escribió esta carta, esa gracia de Dios que había hecho de Pablo lo que él era. Amados hermanos, si vamos a vivir una vida que sea agradable delante de Dios, no una vida perfecta, pero sí una vida que lleve frutos para su gloria, una vida en la que sea evidente nuestra lucha en pos de la santidad, una vida en la que sea evidente nuestro constante crecimiento espiritual, necesitamos ampararnos continuamente en la gracia bendita de Dios. Debemos reconocer lo débiles que somos en nosotros mismos y suplicar a Dios que nos dé la gracia de cada día para enfrentar el pecado que nos asedia por dentro y por fuera. Debemos hacer uso de los medios que Dios ha prometido usar para dispensarnos su gracia. No solo la oración, sino también la lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119, versículo 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados hermanos, sin la gracia de Dios, no podríamos avanzar un solo paso en nuestro camino hacia la madurez cristiana.
un solo paso. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Como pueden ver, hermanos y amigos, todo es de gracia. Todo es de gracia. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios 2:8, pero por esta misma gracia también podemos andar en santidad. No hay nada en nosotros mismos en lo que podamos confiar, ni para salvación ni para santificación. Nada. Que Dios nos mueva eficazmente a confiar enteramente en Él y en la gracia que solo podemos encontrar en Cristo. Vamos a orar. Cuando nosotros vemos en tu palabra, oh Señor, lo que la ley demanda de nosotros, decimos como el apóstol Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero gracias, oh Señor, primeramente, porque Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero la maldición que nos correspondía a nosotros por haber violado tan flagrantemente tu ley. Señor, gracias por Cristo. Gracias por la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Gracias, oh Señor, porque Él pagó en esa cruz la culpa nuestra por causa de nuestras transgresiones. Qué bueno, Señor, que la salvación no depende de nuestra obediencia, que la salvación depende de la obediencia y la justicia de Cristo. Y ahora te pedimos que, ahora que esta palabra ha sido predicada y expuesta en este lugar, que muchos puedan apropiarse de esa justicia por medio de la fe y ser salvos en este día. Oh Dios, desciende con poder en medio nuestro, aplica tu palabra con poder en los corazones de pecadores impotentes que hay aquí sentados y congregados en medio nuestro en el día de hoy. Pero Padre, te damos también las gracias porque tú has provisto un almacén inagotable de gracia para tus hijos, capacitándolos para que nosotros podamos vivir de tal manera que seamos agradables delante de ti. Ayúdanos, oh Señor, a no ampararnos en nosotros mismos. Ayúdanos a ampararnos enteramente en tu gracia. Ayúdanos, oh Dios, así como pedimos el pan nuestro de cada día, pedir la gracia de cada día, para que en todas las cosas nosotros podamos llevar frutos para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.